Bien, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta mini conferencia acerca de las habilidades de comunicación para ser mejores líderes. Y a mí me gusta mucho el título de esta organización, de Mujeres Líderes América, porque, como después os voy a explicar en detalle, no me gusta tanto hablar de liderazgo femenino, sino hablar de mujeres líderes. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque a lo largo de mi carrera profesional he estado con muchas mujeres profesionales y hombres también, está claro, y muchas de ellas son directivas o están en el ámbito político, tienen cargos públicos o son profesionales independientes o son emprendedoras y llevan una líder dentro. Lo que pasa es que a veces hay que sacar estas habilidades y esta actitud incluso. ¿Por qué? Porque la educación ha hecho que muchas veces reprimamos algunas de estas habilidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unos patrones, como sabéis, unos estereotipos y nos han educado para tener un tipo de comportamiento. A los chicos un tipo de comportamiento y a las chicas otro. Bueno, pues este libro que os estaba presentando ahora Raúl es en mi último libro, Imparables. Voy a compartir ahora la pantalla para que lo veáis. Y es el fruto de todos estos años de asesorar y de entrenar a mujeres directivas o profesionales que han querido disfrutar de su trabajo, que han querido estar seguras en lo que hacen. A veces no hace falta tener un cargo directivo, pero quieres que te respeten, quieres que te escuchen, quieres que te valoren tu trabajo y, por lo tanto, esto es muy importante saberlo gestionar, porque en la educación tradicional lo que se había hecho era decirnos a las chicas, sobre todo, que teníamos que ocupar un papel discreto, especialmente fuera de casa. En casa quizá lo organizábamos todo, nuestras madres, nuestras abuelas eran las que mandaban en casa, probablemente, pero otra cosa es fuera del ámbito doméstico. Pues vamos a ver todo esto, cómo nos ha influido y cómo podemos hacer para superar estos patrones de conducta que a veces nos perjudican y cómo podemos hacer también para alcanzar unos niveles de liderazgo, especialmente en la empresa, equivalentes a los de los hombres, ni más ni menos, simplemente por lo menos tener las mismas oportunidades. ¿Qué es lo que hemos heredado? Hemos heredado una educación donde los patrones de conducta se han querido diferenciar claramente. Los hombres tenían que ser muy hombres, las mujeres tenían que ser mujeres muy femeninas. Y eso, tanto en el aspecto, en la manera de vestir, como en la manera de comportarse y la manera de hablar. Y una de las cosas que se ha estudiado más y que sabemos que nos ha influido es que la educación de los chicos ha sido siempre pensando en que tienen que ser fuertes, valientes, que tienen que ser competitivos porque tienen que salir a trabajar y a ganarse el sustento de la familia y que tienen que mostrar valor y disimular sus debilidades, mientras que las mujeres, si han sido muy fuertes y muy valientes, se ha dicho que parecían chicos, que parecían demasiado masculinas y que teníamos que ser más tiernas, más dulces, a veces también más sensuales, porque nuestros papeles eran más de madre o de pareja, ¿no? Y por lo tanto teníamos que resultar atractivas también para casarnos, para formar familia. Bueno, afortunadamente todo esto ahora está cambiando, estamos en un gran cambio cultural, además histórico, porque estamos cambiando una herencia que ha durado siglos y estamos en un proceso muy interesante, pero todavía
tiene una influencia muy importante en nuestra concepción de las cosas y en el cómo nos comportamos, muchas veces de manera inconsciente, y esto es lo importante, ¿no? A veces doy charlas en algunas empresas, algunos organismos, y me dicen, no, Teresa, pero esto ya está bastante superado. Y yo digo, bueno, hay cosas que sí y otras cosas que no, porque vamos a ver ahora algunas de las cosas que nos pasa todavía a las mujeres, ¿no? Algunas debilidades que tenemos. Y seguro que habréis oído hablar del síndrome de la impostora, que es muy famoso ahora ya a estas alturas, pero quizá no tanto el síndrome de Solomon. El síndrome de la impostora consiste en pensar que todo lo que tienes profesionalmente, lo que has conseguido, los elogios que te hacen, los premios que te han dado, los reconocimientos, no te los mereces. No, simplemente la gente no sabe realmente que tú no mereces todo esto, que estás engañando y tienes la sensación de que eres un fraude. Esto es el síndrome de la impostora. Normalmente lo sufren las mujeres más que los hombres, aunque hay hombres que también lo pueden sentir. Claro, si una piensa que es una impostora, que tendría que hacer mucho más de lo que hace, que todavía no ha llegado a tal nivel de conocimiento y que los demás la sobrevaloran, esto tiene unas consecuencias de ansiedad, de nerviosismo, de no querer ser visible por miedo a que te descubran, y eso frena muchas carreras profesionales. Pero además, si le añadimos al síndrome de la impostora el síndrome de Solomon, que consiste en el miedo a brillar, a ser diferente, pues imaginad lo que nos pasa o nos ha pasado, porque a mí también esto me ha ocurrido, a muchas, que es que simplemente queremos estar detrás de otras personas, sean hombres o mujeres, pero no destacar mucho, evitar incluso pues, opiniones diferentes a las que se están emitiendo, no hablamos en las reuniones, tampoco defendemos nuestros intereses. Cuando nos proponen algo, por ejemplo, un cargo directivo, o nos proponen representar a la empresa en un congreso o en un evento, decimos que no porque pensamos que no estamos preparadas o simplemente porque no nos gusta la visibilidad. Y este miedo a la visibilidad es ahora mismo todavía una característica de muchas mujeres profesionales. Y si queréis hacer un repaso, una especie de test rápido acerca de qué cosas todavía estamos arrastrando de esta herencia, podéis ir poniendo cruces a estos 10 puntos, a ver cuántas cruces os salen. Todo esto es en general, pero en general las mujeres tenemos miedo a la visibilidad todavía, no queremos ser el foco de atención. Segundo, nos exigimos mucho. Queremos llegar a todo, en casa, fuera de casa, en el trabajo, en todo, como madres, como esposas, como trabajadoras. Punto 3, queremos ser perfectas y muchas veces no damos los trabajos por listos, por terminados, porque queremos todavía mejorarlos más. Tal es la necesidad de demostrar lo que valemos. Cuarto, queremos gustar siempre, siempre queremos gustar, ser complacientes, ser agradables, queremos que los demás opinen bien de nosotras. 5, no queremos molestar. Por ejemplo, no pedimos un favor para no molestar, no decimos algo para no molestar a otra persona, pero es algo que realmente creemos, evitamos todo tipo de conflictos, a veces incluso llegamos a proteger a otras personas para que no se sientan mal. 6, no sabemos poner precio a lo que sabemos y hacemos. Eso les pasa especialmente a las emprendedoras, a las que tienen un negocio propio y a veces no saben ni qué precio poner a un servicio, a sus horas o a sus conocimientos. 7, nos cuesta decir no, y esto es un problema porque entonces hay personas que quizá abusan de nuestra buena fe, de nuestro tiempo, de nuestra disponibilidad. 8, nos cuesta reclamar cosas para nosotras. Podemos reclamar para nuestros hijos, incluso para nuestros equipos, pero nos cuesta pedir
algo para nosotras mismas. 9. Nos juzgamos constantemente. Es decir, siempre estamos pensando, ¿lo habré hecho bien? Quizá lo tendría que haber dicho de otra manera. No sé si voy bien vestida. No sé si este es el peinado más adecuado. Siempre nos estamos juzgando. Y 10. Tenemos muy en cuenta lo que dirán. Nos duele muchas veces los comentarios que puedan hacer y también por eso somos mucho más prudentes a la hora de exponernos, a la hora de opinar, a la hora de incluso a veces de vestir, ¿no? No sé cuántas cruces os habréis puesto en esta lista, pero estoy segura de que más de una cruz y además pues de una forma bastante intensa a veces, ¿eh? Bueno, pues todos estos puntos hay que revisarlos y si os ha salido muy alta la puntuación, pues quizá tendríais que ver cómo se puede ir superando. Vamos a ver algunas ideas para superar todo esto. Y hablando de liderazgo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que los demás nos perciban como líderes. Lo primero es que yo me tengo que sentir capaz. Tengo que tener esta actitud y tengo que pensar que soy válida. No solo una buena profesional, una buena experta, una buena técnica, una buena trabajadora, sino que además soy capaz de liderar. Y lo primero que te digo, si a veces te han propuesto ocupar un cargo o llevar a cabo un proyecto y tener un equipo y has dicho que no te sentías preparada, es que aceptes los retos. ¿Por qué? Pues porque se aprende a hacer las cosas haciéndolas y nadie ha nacido líder. Puede ser que haya personas más que tengan más esta predisposición o estas habilidades, pero realmente aprendemos a liderar liderando y seguro que si te lo proponen es porque han visto capacidades en ti. Por lo tanto, primero me lo tengo que creer yo, pero además lo tengo que transmitir. ¿Cómo? Pues comunicándote con seguridad. Eso no significa con prepotencia, hay que vigilar con esto, ¿eh? No se trata de ser muy autoritaria o una dictadora o una persona distante, no, simplemente con seguridad. Muchas veces me preguntan, pero Teresa, entonces yo para tener un poco más de autoridad o para subir en el mundo de la empresa privada, o para poder tener un cargo directivo, ¿me tengo que masculinizar? No, no estamos hablando ni de masculinizar ni de ser una persona autoritaria en el peor sentido de la palabra, sino de ser una mujer firme, que sabe decir las cosas, a veces de una forma dulce y diplomática, pero a veces hay que decirlas con absoluta firmeza y seguridad, respetando siempre a las demás personas. Tenemos que opinar más, proponer, comentar, actuar, también tomar decisiones, ser resolutivas, ofrecer soluciones, poner límites. Todo esto es lo que hacen las personas líderes y, por lo tanto, si en tu día a día, aunque no tengas ningún cargo, actúas de esta manera, es muy probable que te vean con este perfil de líder y, por lo tanto, que te tengan en cuenta para ocupar otro cargo. Trabaja tu lenguaje verbal, que es la palabra, para que los demás te escuchen y den importancia a tus palabras. Después veremos que hay una serie de patrones rituales que hacen que nos hagamos más pequeñitas y que no se nos vea apenas, que seamos casi invisibles. Y además tenemos que trabajar nuestro lenguaje no verbal. Probablemente sabéis, si habéis seguido mi trayectoria, que me he dedicado muchos años al estudio y al entrenamiento también de la comunicación no verbal en el ámbito profesional. Bueno, pues esta es una de las partes, yo creo que interesantes y más novedosas de mi libro. Es el cómo podemos hacer las mujeres a través de nuestro lenguaje no verbal para transmitir esta capacidad, esta firmeza, para que nos vean, para tener presencia, lo que podríamos llamar para tener una presencia real en las organizaciones donde trabajamos.
Todo esto se puede hacer a base de conocer técnicas de comunicación que a veces pues, ni conocemos porque no nos han explicado ni en la escuela ni en casa. Otras veces las hemos tenido que aprender a base de sufrir, a base de errores, con experiencia y pues hay formas de conocer estas herramientas que aceleran mucho el proceso y por eso también he escrito el libro y mi misión es divulgar muchas de estas herramientas y además siempre en el caso de los cursos para mujeres, específicos para mujeres y en el caso de este libro, pensando desde el punto de vista femenino, de las situaciones en las que nos encontramos muchas veces las mujeres. ¿Qué tenemos que entrenar? Pues lenguaje corporal, muy importante, la forma de hablar, es decir, las palabras que utilizamos, qué frases construimos y también la voz. La voz es un elemento que te puede dar mucha visibilidad, puede transmitir una personalidad fuerte, carismática y además es lo que al final acaba influyendo en la otra persona, a veces incluso mucho más que las palabras. En el libro también describo una serie de mitos que nos han ido transmitiendo y uno de ellos es todavía muy vigente, que es el de que las mujeres de hoy somos superwoman, podemos hacer muchas cosas a la vez, somos multitasking, ¿no? Y muchas veces nos dicen, bueno, tú tranquila, que tú puedes hacer dos cosas a la vez, yo no, que soy hombre, ¿no? Lo dicen en broma los compañeros, pero la verdad es que esto está demostrado que no es cierto, que podemos hacer lo mismo hombres y mujeres. Yo puedo conducir y cantar, pero los hombres también. Lo que no puedo, y ellos tampoco, es estar concentrada redactando un texto, por ejemplo, y que me vayan interrumpiendo y que además tenga que cocinar o que tenga que hacer cualquier otra actividad. Es decir, que los trabajos, sobre todo de tipo intelectual, no permiten hacer otra cosa. Y eso es algo que tenemos que reivindicar las mujeres que tenemos este tipo de trabajo. Y es, por favor, deja que me concentre, no me interrumpas, yo necesito mi espacio, mi tiempo también, ¿no? Y esta es una lucha diaria y ahora que estamos muchas teletrabajando, pues es algo que debemos de tener en cuenta. Y vamos a ver ahora algunas diferencias, muy pocas, porque esto es un tema apasionante y inmenso, pero vamos a ver algunas diferencias entre el lenguaje corporal masculino y femenino para ver cómo esto nos puede influir en esta transmisión de autoridad y de presencia. Aquí veis a un chico y una chica, son los dos presentadores de televisión española, y los dos son estupendos profesionales. Pero al ojo externo, aquí podríamos pensar que quien tiene más protagonismo es él. Y es lógico porque es más alto, es que simplemente hay una cuestión física. De media, los hombres son más grandes, más altos. Bueno, pero es que no es solo esta cuestión biológica, sino también el cómo nos han indicado que nos tenemos que mover. Nuestra educación ha hecho que las mujeres hiciéramos unos movimientos, tengamos un lenguaje corporal que es más bien para reducir volumen. Y si no, fijaos en cómo tienen los pies. Probablemente habéis visto esta imagen y no habéis visto nada raro, pero él tiene los pies separados y está bien, no nos extraña, y ella tiene los pies juntos y tampoco nos extraña porque es una posición que consideramos femenina. En cambio, quizá nos parecería vulgar o ordinaria que si ella separara un poco más los pies. Pero ¿qué pasa? Que esta posición con los pies juntos realmente es una posición de menos estabilidad y por lo tanto de menos también presencia. Es algo que hace que reduzcamos el volumen. Seguramente conocéis a Amy Cuddy, una psicóloga o psiquiatra norteamericana que tiene un TED Talk muy, muy famoso
en el que nos habla de la power pose, es decir, la posición de poder, que es la de separar las piernas y ponernos con las manos en las caderas. ¿Por qué? Porque dice que cuando expandimos el cuerpo tenemos mucha más presencia hacia los demás, pero también se genera más seguridad para una misma. También para los hombres esto, ¿eh? Por lo tanto, imagínate tú qué repercusión tiene la posición que yo tenga de mi cuerpo. Entonces, bueno, pues yo puedo regularlo en algún momento, me interesará pasar desapercibida, pero en otros momentos me interesará tener más poder. Otro ejemplo que os puedo poner es la gesticulación. Aquí tenemos a Michelle Bachelet con unas manos, una gesticulación de poder, las palmas hacia abajo y esta gesticulación con las muñecas rígidas que indica que domina la situación, además de que tiene una cara pues acorde con el tema que seguramente está tratando y no tiene por qué sonreír, que ahora veremos que esto de la sonrisa es otro punto débil muchas veces para las mujeres. Aquí tenemos a otra mujer líder, que es Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, y cómo tiene los brazos cruzados. A las mujeres se nos ha indicado muchas veces que no tenemos que ser así, porque esto es como más masculino, tenemos que cruzar los brazos, por ejemplo, así, más discretamente, ¿no? Pero en cambio ella está en una posición de igual a igual con el ministro Luis de Guindos, mirándole a los ojos, y además podemos afirmar que viste de una manera femenina porque tiene una chaqueta de color rosa preciosa y unos pendientes y un anillo, etcétera, ¿no? O sea que podemos encontrar nuestra forma de transmitir esta autoridad y este poder sin ser realmente masculinas. Aquí la tenéis en una actitud también de liderazgo. Este gesto se considera muy positivo, de seguridad, y tiene una media sonrisa, pero mirando al horizonte, la cabeza levantada, brazos expandidos. Esta posición, sentada aquí, es una posición de una mujer firme, de una mujer que con serenidad expresa autoridad. En cambio, aquí tenemos una sonrisa muy casi triste, muy frágil de Diana Spencer, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una sonrisa que realmente no es de alegría, baja la barbilla, la mirada oblicua, y esto es propio de estas sonrisas que quieren complacer, pero que no son genuinas, que no son auténticas. Pues mirad, os tengo que decir que las personas que están seguras, que pisan fuerte, que lideran de verdad, que están tranquilas, ríen abiertamente, sonríen de una forma clara, de alegría, de verdad. Mientras que las personas que son sumisas o que están nerviosas o que son muy tímidas o que se quieren hacer perdonar por algo, a veces ni siquiera saben el por qué, pero tienen una actitud siempre de no molestar, tienen sonrisas de debilidad, o a veces son sonrisas de nerviosismo, de tensión, o estas sonrisas que son realmente falsas, pero que son obligatorias porque son para complacer al otro. Pues aquí hay una gran diferencia entre una persona que lidera y una persona que no. Y a las mujeres se nos ha dicho que tenemos que sonreír, y de hecho sonreímos mucho más a lo largo del día que los hombres, porque también se nos ha dicho que estamos más bonitas con la sonrisa, y como la obligación de la mujer hasta ahora ha sido ser atractiva, porque si no, no se casa, y esto es parte de su rol en la vida, pues imaginad qué consecuencias tiene todo esto, ¿no? Todo está encadenado. En cambio, si una mujer se pone seria porque tiene que mandar, tiene que dar instrucciones, tiene que poner límites, entonces no resulta agradable y además incluso es rechazada muchas veces por las propias mujeres. Aquí tenemos a otra líder, a Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, y mirad cómo sonríe aquí abiertamente, un vestido rojo, caminando, pero esta fuerza que tiene al caminar, ir delante, lógicamente es la primera ministra, ¿no? Pero sobre todo es muy significativa esta sonrisa, y esta sensación de que va a algún sitio, que tiene un objetivo. La forma de caminar también es muy importante.
Aquí tenemos a Alejandría Ocasio-Cortez y pues cómo también se pone delante de un público y transmite sus ideas con fuerza, con valor, probablemente aquí con un volumen de voz muy alta. Y es que nos tenemos que hacer escuchar y tenemos que asumir este protagonismo y esta visibilidad. Yo os pongo muchos ejemplos de mujeres que están en el mundo político porque son las que más me brindan también imágenes para estas presentaciones, porque es bastante difícil encontrar a empresarias o a otro tipo de profesionales y que sean reales, ¿no? Bueno, y además de todo esto, también tenemos que tener en cuenta la forma de hablar. Las mujeres hablamos muchas veces en un estilo que nos hace más, no diría frágiles, pero sí quizás somos tan diplomáticas que quizá a lo mejor los demás no nos acaban de comprender, ¿no? Y es que el hombre tiene un estilo más informativo, más directo, y las mujeres tenemos este estilo más relacional, más de diálogo. Y aquí tenéis una lista de rituales de autodisminución que solemos hacer las mujeres y me gustaría que los tuvierais en cuenta para identificarlos. Cuando hablamos, aunque estemos seguras de lo que decimos, que probablemente estamos segurísimas y somos expertas en el tema, nuestra forma de hablar para no molestar a los demás es de expresar dudas, del tipo, ay, pues no sé, yo diría, o pedimos perdón muchas más veces cada vez que nos equivocamos, que cambiamos una palabra. Dejamos frases inacabadas también para sugerir y para que no sea tan contundente. Pedimos confirmación al final, por ejemplo, ¿verdad? Utilizamos más diminutivos, damos más rodeos cuando explicamos las cosas y sonreímos para complacer o para disculparnos si estamos expresando una opinión diferente a la de otras personas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si haces cosas de estas, ya sabes aquí que puedes cambiar. Aquí tenéis algunos ejemplos, algunas frases que decimos así, que nos autodisminuyen. Y aquí tenemos estos riesgos de mala interpretación del receptor. Algunas mujeres me dicen a veces, oye Teresa, pero ¿y por qué tenemos que cambiar nosotras el estilo de comunicación? ¿Por qué no lo cambian ellos? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, los hombres están también en un proceso de cambio de su estilo de comunicación. Ya no está al orden del día lo del tipo bruto, autoritario, dictador, que grita. No, todo esto ya se acabó, ya hemos pasado a otra época. Pero, a pesar de todo, ellos tienen un estilo que normalmente es más directo, sin tanta diplomacia. Y eso hace que nos vean a nosotras a veces inseguras, cuando no lo estamos. Por lo tanto, mensaje para hombres y para mujeres. Tenemos que entender cuál es el estilo de comunicación de unos y de otros para interpretar correctamente los mensajes. Y en mi libro todo esto está muy bien explicado. Sobre todo para que no pase esto, y es que si hablo con mucha firmeza seré considerada masculina, incluso rechazada por las mujeres que tengo alrededor, ¿no? No, a mí me tienen que aceptar también cuando yo estoy firme. Y es una virtud muchas veces. Y además tengo la oportunidad así de ser más tomada en serio en muchas empresas, porque en entornos masculinos todavía lo que se valora es esta firmeza. Bien, y en cuanto a la voz, también tenemos que cuidar no la voz, que es algo que es inherente a nosotras y no podemos cambiar, sino cómo la utilizamos, cómo utilizamos los silencios, articular claramente, un volumen suficiente para que se nos entienda. Mirad, aquí, y podéis hacerle foto, os dejo 10 claves para aumentar vuestra capacidad de liderazgo. Son estas. Primero, controla tu tiempo y establece prioridades, porque para una mujer el tiempo es su capital. Hacemos tantas cosas que a veces no llegamos a todo. Controla tu tiempo. Segundo, di que sí a los retos que te propongan, que tú seguro que estás capacitada. Di que sí y te ayudarán y aprenderás. 3, expresa tus deseos. Es decir, yo quiero llegar más lejos, yo lo digo a mis superiores para que me tengan en cuenta cuando haya una oportunidad para un nuevo proyecto o para un nuevo cargo. 4,
Ahora, véndete bien, ¿no? Te tienes que vender, tienes que saber explicar qué es lo que haces, cuáles son tus cualidades, tus virtudes. No permitas que los demás te roben las ideas, especialmente en las reuniones, que esto pasa mucho. Decimos algo en petit comité y luego alguien brilla gracias a algo que hemos dicho nosotras. Hazte escuchar en las reuniones, habla, pide la palabra, y especialmente en los primeros turnos, no en los últimos. Ayuda a los hombres que tienes alrededor a comprender la forma de actuar de las mujeres, porque actuamos de formas muy distintas. Actúa con sororidad, es decir, de esta manera solidaria con las demás mujeres. También tienes que pedir ayuda porque no puedes alcanzar todo lo que haces. A veces hacemos demasiadas cosas, tenemos demasiadas responsabilidades y necesitamos ayuda. Y por último, todas tenemos la responsabilidad de colaborar con el cambio de cultura comunicativa a nuestro alrededor. Es responsabilidad de todos y de todas hacer que las cosas cambien en la empresa, en la sociedad, en todo tipo de organizaciones. Y aquí tenéis 4 de mis libros, probablemente los bestsellers. La gran guía del lenguaje no verbal, por si queréis ampliar estos conocimientos acerca de esta conducta no verbal que tanto nos influye y que además en la mayoría de los casos es muy inconsciente. Aquí hay este libro, Comunicación personal de éxito, especialmente en el ámbito profesional, y mi último libro, que es Imparables, esta comunicación para mujeres que quieren pisar fuerte o que ya pisan fuerte y que están decididas a conseguir sus retos. Os agradezco mucho vuestra atención. Podéis estar en contacto conmigo a través de las redes. Estoy, yo diría que en todas, en Instagram, como veis aquí, Tebaro Catafao, en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes, y muy especialmente os recomiendo visitar mi canal YouTube, donde hay muchísimos vídeos acerca de estos temas y que además voy publicando cada semana. Pues muchísimas gracias, como os decía, por estar aquí. Espero que os haya ayudado a ver vuestra comunicación desde otro prisma y sobre todo que os llevéis alguna herramienta para empezar a aplicar desde ya. Muy buenas tardes y un abrazo a todos.